La barrera de Garfield. Incluso Subaru podía ver que Garfield estaba bañado en heridas. El sangrado de sus innumerables heridas cubría su cuerpo en carmesí, con su respiración agitada y sus hombros subiendo y bajando. La sangre se filtraba por sus numerosas heridas y, a excepción de su taparrabos que cubría la parte inferior de su estructura pequeña, Garfield estaba completamente expuesto. Incluso había perdido sus zapatos, estando descalzo. Subaru bajó su mano levantada. Subaru. Desde luego, esa no es la ropa con la que esperaba verte. Supuse que estarías cabreado, pero no que terminarías así. Garfield, no te preocupes por mí. Solo tuve un pequeño tropiezo. Las mejillas de Subaru se entumecían mientras hablaba, y Garfield respondió con una mirada disgustada. Las palabras de Garfield eran una gran mentira. Subaru no pudo evitar tener un mal presentimiento viendo a este tipo lastimado. Garfield había estado corriendo por el santuario en busca de Lewis, y se vio atrapado maravillosamente en los planes de Subaru, haciendo que el grupo de Otto ganase algo de tiempo al detenerlo. Subaru solo podía pensar en una posible situación en la que terminaría con esa apariencia. La cual era, Subaru Otto, idiota. Te dije que le dieras con todo y corrieras. Garfield, ese tipo sí que fue malditamente valiente. Él no estaba acostumbrado a pelear, ni tampoco había estado en una batalla real. Pero entonces empezó a gritar esa mierda de hacerlo por un amigo. Y me dio un jodido tiempo ocuparme de él. Con sus mejillas torcidas por irritación, Garfield se tocó la cicatriz blanca en su frente. Él tenía esa herida desde mucho antes de comenzar la pelea, pero ¿acaso estaba diciendo que todas las otras heridas que tenía ocurrieron durante su pelea con Otto? Habiendo peleado con puñetazos en realidad fue demasiado unilateral como para llamarlo así. Habiendo intercambiado puñetazos con Otto, Subaru entendía que Otto estaba más acostumbrado a pelear que Subaru, pero, en un mundo en el que abundaban las personas que poseían una disparatada habilidad de combate, Otto estaba clasificado como un no combatiente. Cuando lo puso en contra de un luchador contra Garfield, quien estaba en la cima de los luchadores que Subaru conocía, no había manera de que Otto ganara. Y eso sin añadir el hecho de que Subaru solo le pidió a Otto que ganase algo de tiempo a través de sus trucos. Nada más. Subaru. Él no está muerto. ¿Verdad? Una gota de sudor frío bajó por la frente de Subaru. En el peor de los casos, las garras de Garfield habrían destrozado a Otto. Le gustaría reírse y dejarlo pasar como un miedo innecesario, pero al ver el estado de Garfield, no pudo hacerlo. Con lo increíblemente herido que estaba Garfield, estaba claro que fue obligado a participar en una pelea difícil. Aún así, exigirle a Otto que se esforzara poco sería algo extremadamente egoísta. Pero, si Otto estaba muerto, la vida de Subaru dejaría de tener sentido. Emilia. Subaru. Justo cuando tragó saliva y estando al borde del pesimismo, una campanilla plateada le llamó por su nombre. Esos dedos que antes dudaban en tocar a Subaru, ahora que sus hombros rozaban la flacidez, lo tocaron. Esa débil sensación de contacto por detrás, hizo que Subaru, en el borde de la depresión, se detuviera. Miró hacia atrás, para encontrarse con Emilia mirándolo con preocupación. Ella todavía tenía que lidiar con las emociones que se arremolinaban en su interior. Esta situación en la que Garfield estaba aquí, indignado y cubierto de sangre, debía ser incomprensible desde la perspectiva de Emilia. Pero seguramente ella había reconocido que esto no era un asunto mundano. En sus ojos, mientras miraba a Subaru, su preocupación superaba su ansiedad. Subaru, no te preocupes, Emilia. Fue mi error por ser patético. Acabo de recordar quién está detrás mío, así que ya me he calmado. Apoyándose en su mirada, Subaru respiró profundamente antes de mirar nuevamente hacia Garfield. La entrada de la tumba se encontraba en una zona visiblemente inclinada, por lo que Subaru miraba ligeramente hacia abajo para ver a Garfield. La postura de Garfield mientras se encorvaba era pobre, pero su afilada mirada atravesaba a Subaru con tanta intensidad que podría matarlo. Garfield, tal parece que mientras mi asombroso ser estaba corriendo, ustedes bastardos estaban haciendo lo que les daba la puta gana. A hurtadillas y a hurtadillas. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Ustedes no saben que mi asombroso ser odia esos trucos de mierda? Subaru, no sabía que necesitábamos tu permiso para hacer cosas aquí. En realidad, es obvio que eres ese tipo de persona, así que lo sabía con solo mirarte. Imaginé que estarías cabreado, pero también sé que nada más sucederá. Garfield. La postura de Garfield era intimidante, pero Subaru simplemente le respondió encogiéndose de hombros. Garfield, en respuesta, arrugó la nariz, tal vez porque la declaración de Subaru no conllevaba ningún esfuerzo mental.
Mirando hacia la expresión molesta de Garfield, el rostro de Subaru se angustió. Subaru Garfield, ¿qué ha pasado con Otto? Garfield me lanzó toda esa bonita mierda. Así que lo destrocé con mis colmillos y ahora es fertilizante para el bosque. Subaru. Garfield hizo un clic con los colmillos mientras se lamía los labios, causando que Emilia se tragase el aliento. Una ira abrumadora emanaba de Garfield. Ese único hecho transmitía la gran lucha que Otto había puesto en su contra. También el hecho de que Garfield se vio incapaz de acabar rápidamente la pelea. Y por eso, Subaru así que está vivo. ¿Qué demonios? Me tenías jodidamente preocupado, mis intestinos estaban seriamente congelados y me preguntaba si todo se había arruinado, no bromeo. Garfield. Subaru, pero ¿por qué demonios hizo? No puede ser. Me dijo que fue capaz de conseguir la ayuda de Ram, ¿acaso ella le puso ideas raras en su cabeza? Parece algo típico de Ram, ella ni siquiera nos dijo cómo actuaría en los momentos críticos. Garfield, vete a la mierda. Subaru, lo que significa que Ram lo ayudó para acabar contigo. Claro. Es imposible que Otto pudiera hacer todo esto por sí solo. ¿Qué demonios? Me preocupaba que ese maldito Otto estuviera ocultándome un poder secreto, eso heriría mis sentimientos de amistad. Garfield. Maldito. ¿De qué mierda estás hablando? Garfield aulló con rabia y, con el flujo de sus emociones, golpeó bruscamente el suelo, rompiéndolo. La tierra se hundió bajo la fuerza del pisotón de Garfield, creando un cráter con él en el centro. Las grietas se extendieron a través del piso del cráter mientras que el polvo flotaba alrededor de Garfield, quien mostraba sus colmillos. Garfield, lo maté, eso es lo que te he estado diciendo. Ese tipo ya no existe. Ese tipo usó su misteriosa protección divina para conseguir que el bosque se pusiera de su lado, humillando a mi asombroso ser con esos malditos bichos y ratones. Y al final me golpeó con una gran magia la cual no tenía ninguna posibilidad de que la usara por sí mismo. Y por eso, mi asombroso ser le dio el debido respeto a ese bastardo por su espíritu de lucha. Le di con mis garras y colmillos. Subaru, el bosque de su lado, entiendo. Así que esa es otra manera de usar la protección divina del lenguaje del alma. Ese idiota, ocultándome algo tan importante. Garfield, y lo mismo ocurrió con Ram, a quien él engatusó. Verás, Ram se interpuso en nuestra pelea, atacándome con toda su jodida fuerza, así que por eso los colmillos de mi asombroso ser la aplastaron hasta morir. Subaru. Apretando los dientes, Garfield enterró el rostro entre las manos mientras miraba hacia el cielo. Mientras miraba sin palabras los lamentos de Garfield, Subaru reflexionaba sobre las declaraciones de Garfield. Confirmado, Ram y Otto habían unido fuerzas y se enfrentaron a Garfield. Teniendo el apoyo de Ram, podrían haber acorralado a Garfield hasta el borde de su derrota. Sin embargo, la barrera que presentaba esta bestia era muy gruesa. Garfield, no tengo ninguna prisa en perseguir a la gente que huyó mientras ese tipo estaba ganando tiempo. Pero tampoco tengo pensado pasar por alto lo que ustedes bastardos están haciendo. Aléjense de ahí y no piensen en acercarse. Nadie más entrará en esta tumba. Mis asombrosas manos la destruirán. Subaru, si haces eso, no habrá manera de romper la barrera. Este santuario será un pequeño jardín cerrado para siempre. ¿De verdad te parece bien? Garfield, me parece bien. Todo lo demás a excepción de eso es dañino. Con esa declaración, los pies de Garfield lo sacaron del cráter, dirigiéndose hacia la tumba. Su paso perdió todo signo de duda, comunicando que no dudaría en hacer realidad la acción que acababa de mencionar. Ensangrentado y lleno de lesiones, pero aún en ese estado, existía una gran diferencia entre la fuerza de Subaru y Garfield. Aun con todas esas heridas, la habilidad del hombre llamado Garfield excedía por mucho a la de Subaru. Tanto la creación del cráter como el rencor que emanaba dentro de él lo dejaba bien claro. Sin embargo, Emilia, no te permitiré hacer eso. Exceptuando a Subaru, existía otra persona presente para bloquear a Garfield. Emilia avanzó desde detrás de Subaru, interponiéndose en el camino de Garfield mientras intentaba acercarse a la tumba. Garfield la miró, sin impresionarse. Garfield, ¿qué? Sal de mi camino, mujer endeble. Emilia, no, me interpondré en tu camino. No te permitiré destruir la tumba. Porque no importa lo que cueste, voy a superar la prueba. Garfield, es jodidamente obvio que no puedes hacerlo. Día tras día estás llorando por todo el lugar. Ahora que has perdido a tus amigos, no puedes evitar estar triste. Anda, ve a echarte a tu cama y a llorar. Si haces eso, no te haré nada. Emilia. HK. La tristeza se reflejó en el semblante de Emilia en respuesta a la cruel declaración de Garfield.
Pero dicho semblante solo duró unos instantes, ya que Emilia inmediatamente se tragó ese dolor. Emilia, lo siento, pero aunque me digas eso, no saldré de tu camino. Necesito desafiar la prueba. Y entonces desafiar mi pasado, y... Garfield, váyanse todos a la mierda. Interrumpiendo a la mitad de la declaración de Emilia, Garfield chasqueó la lengua con irritación, la furia brillaba en sus ojos. La presión espeluznante que emanaba disponía de intensidad, logrando que los hombros de Emilia temblaran. Al ver su miedo, el perspicaz Garfield se burló. Garfield, ¿qué ha pasado con todo ese fanfarroneo de tu pasado? En el instante en que te has asustado de mi asombroso ser, todas las malditas posibilidades se te han ido y nunca podrás superar lo que más temes. Nadie puede hacer algo contra esa mierda. La bruja solo hace esta basura maliciosa para poder reírse de la gente. Subaru, vaya, ¿acaso no es eso un despreciable repudio hacia la bruja? Garfield. Garfield desvió su mirada ardiente de Emilia hacia Subaru, y lo señaló con el dedo. Garfield, ¿qué? ¿Estás diciendo que quieres proteger a esa jodida bruja? Se dice que no hay mañana ni mediodía para Pototsk, pero tu repugnante ser es un esclavo de la bruja, ¿eh? Subaru. Subaru cerró la boca ante las palabras de Garfield. Garfield, confundido, frunció el ceño, sin entender por qué Subaru se había quedado callado. La bruja durmiendo en la tumba era Echidna. Mientras que el hedor de la bruja que envolvía a Subaru provenía de la bruja de la envidia. Solamente informado hasta cierto grado marginal, e incapaz de oler el hedor por sí mismo, Garfield carecía de la suficiente comprensión de la situación como para reconocer esta discrepancia. Y habiendo sido roto su espíritu después de desafiar la prueba una única vez, Garfield ni siquiera entendería el significado de la prueba de Echidna. Subaru, tú solo dejaste todo a la mitad, Garfield. Garfield, ¿qué mierda estás diciendo? Subaru lo evaluó de esa manera al juntar todas las declaraciones y acciones de Garfield hasta el momento. Garfield respondió a las breves palabras de Subaru en voz baja y amenazante. Pero incluso siendo enfrentado a esa presión inminente y espantosa, Subaru lo miró a los ojos sin miedo. Subaru, creo que indiscutiblemente eres el tipo de persona que piensa que si hay algo que yo no pueda hacer, los demás tampoco podrán. ¿Por qué has dejado que tu horrible complacencia crezca? Garfield. Subaru, sí, tienes razón, Emilia ha fallado la prueba un montón de veces. Y tampoco puedo negar que ella haya salido llorando después de ser obligada a mirar un pasado que no quería ver. Cuando Puck se fue, ella se extravió de una manera vergonzosa, y aún no puedo asegurar que ella se haya recuperado. Garfield se quedó en silencio mientras que Subaru movió la barbilla hacia Emilia, quien estaba parada a su lado. Emilia observó a Subaru sorprendida por todos esos comentarios repentinos. Pero, tal vez impresionada por el semblante de Subaru mientras expresaba esas valoraciones tan poco amables, se abstuvo de intervenir. Esas opiniones que Subaru estaba expresando, eran las que Emilia ya había aceptado. Aunque era embarazoso para ella, no debería ignorar esas declaraciones. Subaru pensó que su habilidad para juzgar y enfrentar estas cosas era espléndida a pesar de su debilidad. Y por eso, Subaru, tal vez desafiar la prueba no conducirá a ningún cambio en el presente. Tal vez hoy ella vuelva a perder de nuevo, y quizás vuelva llorando otra vez. Garfield, si ya sabes eso, entonces ¿por qué la sigues enviando una y otra? Subaru, pero, Emilia lo desafiará. Innumerables veces. No como tú. Garfield. HK. Garfield contuvo el aliento. Viendo con todo detalle cómo un estremecimiento aparecía en la mirada afilada de Garfield, Subaru habló sin miedo. Y una vez más, miró directamente a Garfield. Subaru, Garfield. Tú perdiste y huiste, y Emilia no es como tú. Garfield HK. No te atrevas a ponerte engreído. Justo después de la declaración de Subaru, Garfield gritó con rabia y su pie derecho destrozó la tierra. El impacto de su pisada provocó que la tierra saliera volando. Por alguna lógica desconocida, tomó la forma de una losa rectangular del tamaño de una estera de tatami, el cual el pie izquierdo de Garfield mandó volando. El bloque de tierra rotaba verticalmente a una velocidad vertiginosa, envolviéndose en una capa de viento fuerte mientras pasaba por encima de Subaru para luego colisionar en un lado de la entrada de la tumba, impactando en la estructura antigua. El polvo y una sección de hiedra enredadera y musgo se desprendieron de la pared de la tumba. Cayeron sobre la cabeza de Subaru, pero él permaneció inquebrantable. Los hombros de Emilia se pusieron rígidos por un momento, pero habiendo escuchado las previas declaraciones de Subaru, ella no hizo ningún movimiento para alejarse. Al ver el débil pero preciso vínculo de confianza entre los dos, los ojos de Garfield se abrieron desmesuradamente.
El brillo en sus pupilas inyectadas en sangre se agravó con ferocidad. Garfiel, maldición. No aguanto a ninguno de los dos. ¡Au! No los soporto. No puedo soportarlos. Con su jodido lo sé todo. Con su jodida cara imperturbable. Si mi asombroso ser lo quisiera, ustedes dos bastardos serían carne mutilada la cual ni se podría decir quién es quién. ¿Acaso no saben eso? Subaru, lo sé. Sé que eres incapaz de hacer eso. Garfiel respiraba agitadamente mientras pateaba la tierra, gritando amenazas sobre amenazas. Pero sus enérgicas intimidaciones ya no tenían ningún efecto en el corazón de Subaru. Por supuesto que no. Con todo lo que había pasado, desde su conversación con Lewis, y esta presente situación juntándolo todo. Hasta Subaru finalmente podía entender lo que residía en el núcleo de Garfiel. Aunque mostrase esa rabia y hostilidad contra el grupo de Subaru, Garfiel. Subaru, no puedes matarme ni a mí ni a Emilia. No, no es que no puedas, lo que quiero decir es que Garfiel, tú nunca habías matado a alguien, ¿verdad? Garfiel. Subaru, tuviste una pelea con Otto y Ram, pero te aseguraste de no matarlos. Otto quizá, pero jamás matarías a Ram. No han venido aquí porque hiciste algo para inmovilizarlos y te detuviste. La irritada conducta de Garfiel se detuvo. Silenció su aliento, mirando a Subaru. Al escuchar las palabras de Subaru, una mirada de confusión surgió en los ojos de Emilia. Como ella solo había visto la disposición habitual de Garfiel, las declaraciones de Subaru debieron ser bastante difíciles de creer para ella. Pero Subaru estaba confiado. Garfiel, por lo menos en su forma humanoide y poseyendo su propia voluntad, no sería capaz de tomar la decisión de matar a alguien. Subaru había confrontado a Garfiel varias veces a lo largo de estos bucles. Ya sea debido a diferencias de opinión o cuando Garfiel abruptamente miró a Subaru con hostilidad. Incluso una vez, Subaru recibió un golpe de Garfiel, quien lo detuvo cuando actuó con violencia contra Roswell, perdiendo su ojo. Pero también fue Garfiel quien sanó después al tuerto Subaru, e incluso cuando adoptaba una postura hostil, Garfiel nunca había matado a Subaru. Solo había una excepción cuando Garfiel se transformó en tigre y empezó a masacrar a los evacuados. Era un recuerdo que Subaru preferiría no recordar. Pero también era un recuerdo imposible de olvidar, vívido, un suceso que incluso ahora le hacía creer cosas sobre Garfiel que en realidad no podía tragar. Pero reflexionando sobre ese suceso, Subaru había notado algo. Garfiel no podía hablar mientras estaba transformado. Él blandía sus garras y colmillos acorde a sus instintos, habiéndose degradado en un animal. Incluso cuando dirigió sus armas sobre los aldeanos, fue probablemente por puro instinto. Pero, en ese entonces, ese primer aldeano, la primera persona que se convirtió en el gatillo para la matanza cuando Garfiel lo mató, fue el final, raspando el límite, haciendo que Garfiel dudara en hacerlo. En ese entonces, el exceso de ira y pánico hizo que Subaru no entendiera nada. Cuando Garfiel se giró para acercarse a esa primera persona, Subaru pensó que su pánico había hecho que todo pareciera lento. Pero ese no era el caso. Realmente, Garfiel dudó. Cuando lo mató, cuando perdió todo rastro de duda, fue ese el momento en el que Garfiel de verdad se convirtió en una bestia. Natsuki Subaru recordaba con odio los ojos de ese tigre que había saboreado la sangre y la vida. Subaru, tus ojos no son como eran en ese entonces. No te permitirás matar a nadie, aún. Garfiel, a la mierda con tus bases sobre eso. Sin contar a Ram, mi asombroso ser no tiene ninguna razón para dudar en crujir a tu lacayo muerto. Subaru, exacto, sin contar a Ram. Emilia H. ¿Y ustedes dos, acaso tienen algún tipo de rencor en contra de Otto-kun? Emilia tímidamente interrumpió para hacer un comentario sobre Otto, quien recibía un trato desafortunado en esta conversación. Pero, por primera vez, Subaru conscientemente ignoró a Emilia y apuntó con el dedo a Garfiel. Subaru, si hubieras querido golpearme justo ahora, podrías haberlo hecho. Pero no pensabas golpearme. Solo eran amenazas. Mientras que esa aura asesina tuya, no es más que una fachada. Me pregunto quién de nosotros es el que realmente está asustado. Garfiel, vigila lo que dices, bastardo. Si sigues así, quién sabe cuáles serán tus últimas palabras. Subaru, deja de hacer amenazas que no puedes cumplir. Ya tuve mi dosis de personas cobardes tratando de verse duros con Hugo, Paco y Luis en el callejón de aquella vez. Aunque al menos ellos tuvieron las agallas suficientes para apuñalarme. Garfiel, detente. Apretando los dientes, Garfiel miraba a Subaru con una expresión de furia. Sin embargo, su oponente era Natsuki Subaru. No existía una coyuntura mayor para él que mostrar sus talentos para cabrear a la gente.
Por eso, Subaru y tus tan orgullosas garras y colmillos, las cuidas muy bien todos los días, pero solo las tienes como decoración. Si quieres, ¿te gustaría probar algunas pegatinas elegantes de uña? Es lo que hacen las chicas de donde vengo. ¿No crees que serán perfectas para tu lado femenino y sin carácter? Garfield, te dije que te detuvieras. Otro impacto. La tierra arrancada colisionó en el aire, rozando la cabeza de Subaru para acabar chocando contra la tumba. No había necesidad de esquivar, Garfield nunca tuvo la intención de que le golpeara. Subaru, si vas a jugar con tierra, vete al arenero. ¿No entiendes que el edificio detrás mío es un artefacto histórico de valor incalculable? ¿No destacabas por ser los colmillos o lo que sea que protege el santuario? Este edificio detrás mío es la tumba de la bruja local. Ella es tu aliada, no la discrimines. Garfield, ella. No es mi puta aliada. Es porque esa jodida bruja enterrada está aquí que mi asombroso ser. Mi asombroso. El parloteo de Subaru funcionaba a la perfección. Incluso la respiración de Garfield se volvió débil y agitada frente a las provocaciones fluidas de Subaru. Garfield había venido aquí mientras empujaba su cuerpo herido. Entonces continuó en esta conversación agotadora, y no dudó en gastar energías en despliegues de amenazas sin sentido. Su flujo sanguíneo se aceleró en sintonía a sus emociones, provocando que algunas heridas supuestamente estables se volvieran a abrir. Garfield respiraba agitadamente y se quedó muy quieto mientras observaba a Subaru. Hasta que su mirada se dirigió a Emilia. Su nariz se arrugó, como si hubiera notado algo. Garfield, vete a la mierda. A la mierda con esos ojos. Emilia. Garfield, si tienes algo que decirme, entonces dilo. Me cabrea que me miren de esa manera. Quizás viendo algo en los ojos de Emilia mientras ella lo miraba sin decir nada, Garfield gruñó. Una emoción compleja descansaba en la mirada amatista de Emilia, y negó con la cabeza. Emilia. Garfield, ¿a qué le tienes tanto miedo? Garfield, tengo miedo, dices. Emilia, bueno, estás asustado. Estás gritando, dando voces sin control, y golpeando el piso para poder animarte, ¿no? Garfield, como si tú supieras algo sobre mí. Emilia, sí sé. Después de todo. Interrumpiendo la declaración silenciosa de Garfield, Emilia dio un pequeño respiro. Emilia. Yo también he estado viviendo temiendo constantemente muchas cosas. La respiración de Garfield se congeló. Emilia se palpó el pecho, los dedos confirmaron la ausencia del cristal, una sensación fugaz surgió en sus ojos. Emilia, conseguí llegar hasta aquí a la vez que sentía miedo de muchas cosas. Le confié muchas cosas a Puck, me apoyaba en él, no me di cuenta de que lo hacía, y llegué aquí. Pero hoy, hace un momento, creo que finalmente lo entiendo un poco. Garfield, cállate. Emilia, aún no sé claramente lo que está bien, o qué tengo que hacer. Pero siento que hay algo. Y que puedo encontrar ese algo en la tumba. No puedo apartarme de tu camino. Garfield, silencio. Desaparece. No me hables. Emilia. ¿Acaso de verdad no tienes ya ese algo? Garfield, HG. Sobrepasando su límite, Garfield dirigió el rostro hacia arriba. Sus rodillas se doblaron levemente, para que su pequeño cuerpo saliera disparado. Saltó hacia Emilia con una horripilante velocidad. Pero justo antes de que pudiera alcanzarla, Subaru se interpuso entre ellos. Subaru. Garfield. Garfield. TCH. Garfield se aproximaba, pero Subaru extendió los brazos mientras cargaba para proteger a Emilia. Subaru chocó con el ataque, dando tumbos y haciendo una mueca de dolor al ser golpeado. Después de dar varios tumbos por el impulso, se detuvo boca arriba en el suelo. Garfield puso las garras en el cuello del caído Subaru mientras le mostraba los colmillos a Emilia. Garfield, justo ahora. Justo ahora, sal del jodido camino. Si no, pintaré tu ropa con la sangre del cuello desmembrado de este tipo. Emilia. Subaru. Emilia se preparó para la batalla. Tal vez haya perdido a Puck, pero ella aún era una practicante de las artes espirituales. Ella podría pedir ayuda a los espíritus menores con los que tenía un contrato para usar magia. Dejando de lado si ella podría ganar, lucharía contra Garfield. Y por eso, Emilia inmediatamente se movió para juntar maná. Subaru. Emilia, alto. Estoy bien. Él no hará nada de todas llenas. Garfield, silencio. Estoy jodidamente harto de esta mierda. Mis oídos se están pudriendo al escuchar tanta mierda de ti y de esa mujer. Si disloco esa boca tuya y corto tu mandíbula, entonces no podrás hablar nada más de esta mierda. Subaru. GH. Inclinándose sobre el caído Subaru, Garfield pasó las afiladas garras sobre su mejilla izquierda.
Las puntas se clavaban en su carne, Subaru lloraba en silencio ante el dolor ardiente. Pero, aún así, sus ojos no cedieron. Subaru, nos sacas de tu camino, destruyes la tumba, ¿y entonces qué? ¿Crees que correr y correr y correr te llevará a alguna parte? Garfield, lamentate solo. ¿Quién mierda puede hacer algo contra eso? Esa cosa no tiene ni la menor intención de dejarnos escapar. ¿Por qué no lo puedes entender? Subaru, no lo voy a entender, Garfield. Ya que tu pasado, tus lamentos, se pueden superar. Garfield. Subaru afirmó. Garfield y Emilia contuvieron el aliento. Subaru, fue doloroso, sufrí, fue tan abrumadoramente patético que no fui capaz de dar la cara, y me rendí. Pero el único que pensaba que era inútil era yo y, la verdad, no había nada que no tuviera remedio. Aunque fueran sucesos falsos, falsos padres, y fueran creados a partir de recuerdos. Subaru se enfrentó a su mayor pesar, y obtuvo una única respuesta, junto a una despedida. La prueba ciertamente le confirió a Subaru dolor. Solo recordarlo le hacía crujir su interior, eso dentro de su pecho era perpetuo, y la prueba había marcado a Subaru con su pasado y con sufrimiento. Subaru, pero, incluyendo el dolor y absolutamente todo, me tragué mi pasado. Me lo tragué. Pues sí, la bruja es una cabrona, y nunca olvidaré cómo me traicionó cuando intenté confiar en ella. En su mente apareció el rostro de la bruja blanca, quien siempre sonreía misteriosamente. No importaba cuánto tiempo pasara, Subaru nunca desentrañaría los complicados sentimientos que tenía por ella. Pero, no había necesidad de traicionar esos sentimientos que consiguió en ese entonces. Subaru, estoy agradecido a la bruja. Estoy feliz de haber podido enfrentar mi pasado. Yo corría, y corría y corría, pero estoy feliz de no poder escapar. Garfield. Subaru, Garfield. ¿De verdad piensas seguir huyendo de tu pasado, de tu familia? Garfield Q. La cara de Garfield cambió de color. Se enrojeció de rabia, y ahora se quedó pálido por el shock. El chasquido proveniente de sus colmillos fue el resultado del temblor de sus dientes charlatanes. Con escalofríos, o tal vez temblando, Garfield miró a Subaru. Garfield, ¿quién te habló de mi pasado? Subaru, básicamente todas las personas en las que estás pensando. ¿Crees que eso es traición? ¿O crees que es otra cosa? Garfield aeu. La abrumadora furia le impidió a Garfield hablar mientras respiraba entrecortadamente y vacilando. Su respiración se volvió intermitente. Al ser testigo de esta violenta sacudida que ocurrió ante su rostro. Subaru continuó. Subaru, la bruja me dijo que estabas asustado del mundo exterior. Garfield. Subaru, Frederica me dijo que cuando te ofreció que te fueras con ella, la rechazaste. Garfield. Subaru, Lewis-san me dijo que lo que viste en la tumba, fue la despedida con tu madre. Garfield, Subaru, me enteré de las circunstancias generales de ti y Frederica. Son hermanos de una mujer humana, y de dos diferentes padres demi-humanos de sangre mestiza. Ustedes dos, de sangre, no están ligados a la barrera del santuario. Frederica abandonó el santuario para poder crear un lugar para recibir a la gente de este lugar, para cuando la barrera eventualmente se rompa. Garfield, hermana. Subaru, pero no tomaste la mano de Frederica, y te quedaste aquí, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Con qué propósito te quedaste aquí? Su respiración era forzada. La mano de Garfield que presionaba a Subaru comenzó a ser más fuerte. Él lo hacía para silenciar a Subaru. Garfield estaba tan destruido que, si no ponía fuerza en algo y se aferraba intensamente, se desmoronaría inmediatamente. Subaru, en la tumba viste tu pasado. Viste cómo tu madre los abandonaba a ambos en el santuario, ¿cierto? Garfield. Subaru, ¿por eso estás evadiendo el mundo exterior? Su silencio podía interpretarse como un sí. Garfield permaneció en silencio, mirando a Subaru con la mirada más débil que le había mostrado hasta ahora. Era tan débil, que ni siquiera se le podía llamar mirada. Su semblante era el de un niño pequeño, asustado de que sus secretos fueran descubiertos. La culpa por abrir las heridas de otra persona surgió en el pecho de Subaru. Pero dominó esa sensación, luchando contra ella, mientras presionaba a Garfield a decir la verdad. Y entonces clavó el dedo en dicha herida levemente visible, forzando a que el agujero se agrandase, dejando que la sangre fluyese. Subaru, ¿por qué tu madre te abandonó? Porque odias a tu madre que te abandonó, porque odias el mundo exterior que se llevó a tu madre, por eso detestas el mundo exterior. Su teoría que surgió hablando con Lewis. El consejo de Echidna, diciendo que Garfield temía el mundo exterior. La razón fue la despedida con su familia, permaneciendo en el corazón de Garfield, y hasta ahora, le picaba como un aguijón.
Escuchando el tono asertivo en la declaración de Subaru, Garfield frenéticamente sacudió la cabeza. Garfield no. No, estás equivocado. ¿Qué mierda vas a entender? Deja de mover la boca como si lo supieras todo. Subaru, así es. Lo que dije fueron mis imaginaciones, y lo que mi boca dice es basura, sábelo todo. El único que puede decir lo que realmente estás pensando eres tú. Si estoy equivocado, entonces ¿cuáles son tus verdaderos sentimientos? La fuerza presionaba sus pulmones. Subaru no mostraba ninguna señal de dolor al levantar la voz. Bañado con la voz de Subaru, la cara de Garfield se endureció. Mirando hacia otro lado. Subaru, rechazaste a Frederica, quien salió al exterior, te ligaste tú mismo con el deber de proteger el santuario, y ahora estás interfiriendo con la gente que desafía la prueba, las cuales intentan romper la barrera. ¿De qué estás asustado? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Odias el mundo exterior porque sí? Garfield, estás equivocado. Subaru, así que solo odias a tu madre porque te abandonó. Desafiaste la prueba, viste cómo fuiste abandonado, y eso es lo que te tiene asustado. El semblante de Garfield se torció en angustia. Levantó su mano que estaba sobre Subaru, enderezándose en un intento de escapar de la persecución verbal de Subaru. Pero él no podría escapar. Subaru lo alcanzó, atrapó la parte trasera del cuello de Garfield, y lo detuvo. Con la cara horrible y ensangrentada de Garfield a menos de un palmo de distancia, Subaru lo observaba, presionándolo más. Subaru, respóndeme, Garfield. ¿De qué estás asustado? Su teoría nacida de la charla con Lewis, de las palabras de Echidna, de las actitudes de Roswell y Frederica, de la expresión de Ram cuando miraba a Garfield, Subaru halló una respuesta que difería a la de todos ellos. Si tenía razón, si esta era la verdad, entonces. Garfield, no, mi asombroso ser, mi asombroso. Subaru, ¿qué es lo que de verdad piensas? Garfield, mi asombroso, mi madre. Garfield tragó saliva, miró al cielo, sus colmillos tiritando mientras él dijo, Garfield. Yo quería que ella fuera feliz. Garfield, nos interponíamos en su camino, cierto. Yo y mi hermana, nos interponíamos en el camino a su felicidad, cierto. Se desbordó. Todo lo que Garfield había estado manteniendo hasta ahora. Garfield, pues yo lo sabía. Ella nos abandonó a mí y a mi hermana. Y por supuesto que ella lo haría. El razonamiento de Garfield, que había guardado en su corazón, que nunca había revelado a nadie. Garfield, un par de enanos que nunca quiso, y encima con sangre de mi humana, por supuesto que le impediríamos su vida en el mundo exterior. Dejándonos atrás, desechándonos, ¿qué hay de raro en eso? No hay nada incorrecto en eso. Incapaz de ocultar su voz vacilante, Garfield enterró la cara en las manos para ocultar sus ojos lagrimosos. Garfield, entiendo por qué fuimos abandonados. Así que no le guardo rencor a mi mamá por abandonarnos. Es jodidamente obvio. Yo y mi hermana, le impedíamos vivir a nuestra madre. Ella nos desechó, y abandonó el santuario para poder ser feliz. Cuando aún era joven, Garfield vio a su madre irse mientras los abandonaba en el santuario. Él no podía entender lo que sentía en ese momento. Pero ese sentimiento había echado raíces en él, creciendo dentro de él durante un largo periodo de tiempo, floreciendo en una sola respuesta. La cual era su madre los había abandonado. Sin embargo. Garfield, pero sabes, esa noche lo vi. En esa tumba, en la prueba, lo vi. Lo vi. Ella, nos abandonó, y se fue del santuario, y justo después de irse, su carruaje se vio atrapado en un derrumbe, siendo tragada por la tierra, para luego morir. Subaru. Garfield, mi hermana no lo sabe, mi hermana piensa que mamá está en algún lugar, olvidándose de nosotros y viviendo una vida feliz, pero la realidad no es esa. Mamá, en cuanto nos abandonó, murió. Fragmentos de la verdad lloraban por la boca de Garfield. La dureza de ella abrumaba tanto a Subaru, quien era consciente de las circunstancias, como a Emilia, quien no lo era. Garfield permaneció ante los dos silenciados, con la cabeza todavía enterrada entre las manos y la respiración entrecortada por el llanto. Garfield, ella murió, ella nunca consiguió ser feliz. Subaru no respondió. Garfield, ¿por qué? ¿No se supone que se fue al exterior para poder ser feliz? Emilia no respondió. Garfield, ¿no se supone que nos abandonó para poder ser feliz? Ni Subaru ni Emilia podían darle a Garfield una respuesta. Garfield nos abandonó, pero si nunca logró ser feliz e inmediatamente murió, entonces. Las preguntas sin respuestas fluyeron de la boca de Garfield. Y seguramente. Garfield, ¿qué es lo que tenemos que hacer acerca de nuestra tristeza, acerca de este sentimiento de ser desechados? Esas preguntas siempre hacían eco dentro de su corazón.
Garfield quería que mamá fuera feliz. El poder llegó a su voz llorosa. Garfield apartó las manos de su rostro, apretando los dientes mientras hacía una pausa. Sus colmillos podrían agrietarse. Sus caninos podrían rasgarse a través de sus labios. Garfield, la tristeza que sentimos. Y la soledad de ser desechados. Tenía significado porque era por su felicidad, eso era lo que quería pensar. Yo quería ser capaz de odiar a mamá. Habiendo perdido el odio de sus sentimientos hacia su madre, el corazón de Garfield había quedado atrapado dentro del santuario. Sin nada contra lo que atacar, sus emociones habían sido el combustible para mantener en llamas el fuego que consumía su alma. Garfield, pero mi madre solo murió. Yo y mi hermana, solo tuvimos una mala experiencia y nada más. Mamá no consiguió ser feliz en absoluto, siendo aplastada por las rocas y la arena, para morir en agonía. Llegando a esa conclusión, entre las cenizas humeantes dentro de él, Garfield decidió. Garfield se puso de pie, alejándose de Subaru. Miró a la tumba, y en una voz baja dijo, Garfield, jamás iré al mundo exterior. Su voz temblaba. Enrabiada, angustiada, furiosa, la llama seguía ardiendo incluso en este momento. Garfield se dio la vuelta. Miró al caído Subaru, y chasqueó sus afilados colmillos. Garfield, desertar este lugar y salir al exterior no te dará la felicidad. Tratar de cambiar algo implica dolor, y no todos pueden soportar ese dolor. Subaru. Garfield, hay un montón de personas inútiles allá afuera. Este lugar está lleno de esos. ¿Qué tengo que hacer? Sacrificarlos por la felicidad, y darles tristes experiencias. Ser como mi hermana. Subaru. Garfield, yo mi asombroso ser los protegerá. Cerró su puño. Su aullido se detuvo, sus ojos albergaban una determinación tranquila mientras hacía una pausa. Garfield, mi asombroso ser los protegerá. Todo lo que mis brazos puedan alcanzar, lo protegerá. Proteger, 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 nunca perder a nadie, nunca permitir que alguien pase por lo mismo que pasó mamá. Ni la ira ni la tristeza hacían temblar el corazón de Garfield. Ni Subaru ni Emilia podían moverse ante esos sentimientos de Garfield. Garfield extendió los brazos, dio la espalda a la tumba y gritó. Garfield, mi asombroso ser será la barrera. Una real, dividiendo el interior y el exterior, una barrera. Subaru. Garfield. Garfield, por eso. Mi asombroso ser. Va a proteger el santuario y a todos. Protegeré a Nana. Mi asombroso ser es el único que puede hacerlo. Mi asombroso ser es el único que lo sabe. Y está bien para ellos no saberlo. Garfield gritó casi a pleno pulmón, su determinación, su resolución. Enfrentados contra eso, ellos no podían hablar. Garfield había fortalecido su resolución totalmente. Y por eso, Emilia. Subaru. Subaru, está bien, Emilia. Emilia llamó a Subaru mientras se ponía de pie y daba un paso adelante. Él hizo un gesto con la mano a la preocupada voz de Emilia, mientras se acercaba a Garfield. Los dos se encararon entre sí, ambos al alcance de la mano. Las palabras ya no detendrían a Garfield. Y por eso, solo había una sola cosa por hacer. Subaru, maldito bastardo obstinado e inconsciente. Garfield. Subaru, entiendo tu determinación. Mis suposiciones habían sido incorrectas. Pero tus suposiciones son incorrectas también. Y por eso las rectificaré. Garfield se inclinó ligeramente, con los brazos colgando a los costados. A pesar de que podía parecer indefenso, un aura anormal y espantosa emanaba de él mientras tomaba una posición de combate. Subaru igualmente levantó las manos para tomar su propia postura de combate. Con Garfield como oponente, después de haber determinado que las palabras no funcionarían, Subaru peleará en su territorio. Subaru, te obligaré a rendirte totalmente y te enseñaré que eres un idiota amable, débil y estúpido. Gracias a traducciones y secas.